Comienzan en Tenerife las primeras jornadas de logopedia de Canarias, un encuentro dirigido a los profesionales de esta disciplina como una oportunidad para formarse y mejorar sus conocimientos. La labor de los logopedas es fundamental en el diagnóstico, la rehabilitación y la prevención de los trastornos de la comunicación humana. También importante su labor en el proceso de recuperación de personas que han sufrido enfermedades o accidentes que les haya podido afectar al habla. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Denise Rapol, que es organizadora y logopeda, organizadora de estas jornadas. Denise, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes. Y también se encuentra con nosotros Gerardo Aguado, es uno de los ponentes de estas jornadas, licenciado en Psicología, doctor en Ciencias de la Educación y profesor titular en la Universidad de Navarra en las áreas de conocimiento Psicología del Lenguaje. Señor Aguado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí también esta mañana. Gracias. Bueno, vamos a hablar de estas primeras jornadas de logopedia en Canarias, unas jornadas que ya se hacían necesarias para los profesionales de esta disciplina, señora Rapol, que en este caso se celebran por primera vez, pero ¿con qué objetivo? Pues mira, sobre todo para acercar la formación a Canarias y componentes de calidad como es Gerardo Aguado y otros que vienen pues internacional. Porque es fundamental además que los profesionales se formen en un área en la que a lo mejor en Canarias pues cuesta más acceder a esa formación, por eso tienen la suerte ahora de contar con expertos como el señor Aguado, ¿no? Sí, nosotros empezamos hace 5 años con el objetivo pues de acercar la formación y que los logopedas de las islas pues podemos acceder pues a seguir formándonos en logopedia y todas las patologías pues que nosotros tratamos. Y hoy, por ejemplo, ya hacemos la jornada pues para disfrutar con los compañeros y los ponentes y pasar un buen rato de formación. Como decimos, en tan solo unos minutos, en torno a las 9:30 de la mañana, señora Aguado, usted va a participar precisamente en la inauguración y su primera ponencia dará inicio a estas primeras jornadas. Su ponencia lleva el título Mejorar la comprensión en los niños con TEL, niños que padecen el trastorno específico del lenguaje, y va a tratar un poco sobre la importancia de comprender cuando el otro habla o lo que se lee, ¿no? Bueno, fundamentalmente sería el lenguaje hablado, lo que me voy a dedicar, porque entre que uno habla y el otro entiende suceden un montón de procesos, que es lo que habría que identificar bien para no terminar haciendo lo que cualquiera podría hacer. El niño, oye, escucha este cuento y dime lo que te he contado. Pues para hacer eso no hace falta ir 5 años a la universidad. Es decir, hay que buscar entre... Si yo leo una novela de 400 páginas y la cuento aquí, por ejemplo, nada de lo que digo lo pone en la novela y tampoco voy a decir todo lo que pone en la novela porque no tengo memoria para tanto. He construido otra cosa. Claro. Bien, pues entre la comprensión de lo que pone el texto y lo que he dicho, suceden un montón de procesos que conviene identificar y para hacer las cosas bien. Y eso es lo que de eso voy a tratar. Es duro, ¿eh? Sí, hay mucha incidencia de este trastorno específico del lenguaje en los niños españoles en general. Sí, vamos a ver, es que como el trastorno específico del lenguaje se define por exclusión, claro, indica el grado de desconocimiento que tenemos del problema. Sí, es una cuestión bastante desconocida. Sí, porque es lo que no es esto, lo que no es lo otro, lo que no es autismo, lo que no es discapacidad intelectual, y eso que queda es el TEL, que por cierto hemos cambiado de nombre en noviembre del 2017, ahora se tendría que llamar trastorno evolutivo del lenguaje, pero como coinciden las siglas nos quedamos con TEL, que está muy bien. Bueno, hablamos de los trastornos más habituales que en el proceso de adquisición del lenguaje. Tal vez el TEL es el trastorno más severo. De los evolutivos, es decir, los evolutivos son esos que van cambiando con el tiempo, y de los específicos, que significa que no está asociado a ninguna patología. Es decir, un niño con Down no tiene TEL, no está asociado a ninguna patología, ¿no? Entonces, es el más severo, por supuesto, pero es muy heterogéneo, ¿eh? Puede haber niños con una severidad, vamos a llamarle leve, perdón por la contradicción, pero niños con mucha más severidad. Que si pasa desapercibido, a lo mejor todo esto influye, claro, en el día a día de la vida del alumno, puede marcar sus calificaciones, cómo se le considera en el aula, y si no se le trata a tiempo y no se le corrige, pues marcarlo a mal, ¿no? Sí, no, es que el que se no perciba tan fácilmente es debido bueno, hay un tipo de trastorno de TEL que está alterada la fonología. Entonces, cuando a un niño no se le entiende es muy evidente, ¿no? que le pasa algo. Pero hay niños con TEL que se les entiende muy bien, que no tienen ningún problema a la hora de pronunciar.
y esos son los que más se escapan, los que más se nos escurren. Claro, me imagino que son los más difíciles de diagnosticar, señor Aguado. En ese sentido, ¿cómo se llega a detectar? ¿Los padres llegan a detectarlo? ¿Se detecta primero en el colegio? ¿Dónde ocurre? Lo lógico es que los padres, lo más frecuente es que los padres lo detectan desde pronto, pues porque ven que el niño no habla, etcétera, etcétera. Y después vienen este tipo de consejos inútiles de no te preocupes, que ya hablará, que todo el mundo termina hablando. Claro, sobre todo cuando lo comparamos con niños de la misma edad, ¿no? No, y que aparte de eso no es cierto. Es decir, estos niños van a tener secuelas. Bueno, hay más o menos de un 10 a un 12% de niños que tienen inicio tardío, que a los 2 años no tienen 50 palabras o no emiten enunciados de 2 palabras, que serían los criterios para ese diagnóstico, y de esos el 40% van a tener un trastorno persistente y no sabemos cuáles. Pues de las palabras del señor Aguado, pues vemos la importancia que puede tener un profesional de la logopedia a la hora de afrontar cualquier problema relacionado con el habla, incluso con la comprensión en un niño. Lo importante es que los logopedas estén formados, que estén presentes en las aulas, señora Rapol, porque muchas veces faltan logopedas en contacto directo con los más jóvenes que podrían detectar estas cuestiones, como nos señalaba el señor Aguado. Sí, lamentablemente, pues hoy en día hay muy pocos logopedas, tanto en los centros escolares como en los centros sanitarios, como hospitales y centros de salud. Entonces, claro, queremos también darle con estas jornadas un poquito más de visibilidad también a la sociedad, para que seamos un poquito más reconocidos, ¿no? Tanto socialmente. Claro, porque en el caso de trastornos como el que nos narraba el señor Aguado, así por encima, evidentemente, porque es todo mucho más complejo, ¿cómo puede ayudar un logopeda? ¿Hasta qué punto puede mejorar la vida de un pequeño que tenga este trastorno, este TEL? Pues bastante, porque además nosotros lo vemos día a día en la consulta y los avances son además importantes y muy bonitos, ¿no? Porque trabajar con un niño, aparte de otros pacientes, se ve la evolución y se disfruta mucho como profesional. Bueno, hablamos de niños, señora Rapol, pero también la logopedia tiene otras áreas de aplicación en el ámbito de la población adulta, cuando se trata de accidentes, de enfermedades, sobre todo enfermedades degenerativas. Son asuntos que también se van a abordar en estas primeras jornadas de la logopedia en Canarias, ¿no? Sí, también. Nosotros es que tratamos un montón de patologías, no solo nos dedicamos a los niños. Entonces, los profesionales que van a estar hoy en la jornada también van a hablar pues la intervención en afasia, que es después de un ictus, o en tartamudez, que también se puede dar en adultos, no solo en niños. Incluso la tartamudez es algo que... Sí, es algo que hoy en día se ve mucho y, por ejemplo, los padres o el mismo centro escolar no le da mucha importancia. Claro. Ahí quería ir yo y también consultar al señor Aguado. En muchas ocasiones, salvo que sean cuestiones tan evidentes como puede ser en el caso de un TEL o un trastorno más complicado, hay algunos problemas que pueden parecer leves a los que no se le da demasiada importancia hasta que el niño es mayor y ya cuesta más solucionarlo. Sí, pero yo creo que eso se sucede precisamente en el TEL por esa heterogeneidad. Normalmente, hombre, una tartamudez o un trastorno sobrevenido con un ictus, con una parálisis cerebral, etcétera, etcétera, esos ya son más. Pero yo creo que eso en España, todo lo que son problemas de habla pues producidos por malformaciones de la boca o por parálisis cerebral, etcétera, yo creo que lo tenemos, me parece, bien encaminado. Es decir, desde muy pequeñitos a los padres se les forma, los médicos mismos para enseñar desde muy pequeños. Es decir, yo creo que eso lo tienen bien. Yo creo que en la escuela lo que más se escurre, lo que más fácilmente se nos escapa es precisamente los trastornos estos evolutivos no asociados a patologías conocidas. Es decir, como al niño no le pasa nada, como está bien, como es un niño inteligente, está bien estimulado, procede de una familia que está muy bien y tal, y sin embargo tiene un problema, entonces se da por supuesto que ese niño va a avanzar solo. ¿Y en qué se traduce el TEL rápidamente para que la gente lo entienda en el día a día de un niño? ¿Cómo se manifiesta y qué efectos produce? Hay dos grandes tipos de TEL. Uno de ellos en que se altera también la articulación, insisto que eso es muy sencillo de ver, aunque tiene más dobles, digamos, ese trastorno, pero sobre todo es en la formación, fundamentalmente es en la formación del lenguaje, en la estructuración de las frases, etcétera, que eso afecta siempre después a la comprensión ineludiblemente. Es decir, no se pueden escapar, ningún niño con TEL se escapa de tener problemas de comprensión.
¿Y cuánto afecta esto a la autoestima también a lo largo de su vida? Mucho. Porque leyendo que el TEL se utilizó ya como un término en 1981 y se empezaron a diagnosticar los primeros casos, sí es verdad que se les escapó en su momento muchísimos que ya hoy en día forman parte de la población adulta y en qué circunstancias viven. Sí, pues vamos a ver, hay una investigadora del TEL, Jenna Conti-Ramstein, que tomó una muestra en el año 90 y tantos de 200 y pico niños, la mejor muestra que hay, la más grande, y los ha seguido hasta ahora y sigue estudiando a esa gente de adultos jóvenes y ha estudiado pues la incidencia de patologías psicológicas, cómo se han independizado, si trabajan en sitios protegidos, si se han hecho independientes, etcétera, etcétera. Y la verdad es que digamos que es bastante deprimente la cosa, los resultados que tiene en chicos ya, bueno, adultos jóvenes que fueron diagnosticados de dislexia. Bueno, pues para saber más, esa ponencia del señor Aguado en tan solo unos minutos, en estas primeras jornadas de logopedia, le agradecemos, señor Aguado, que nos ha acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias. Y Denis Rapol, que salga todo muy bien en estas primeras jornadas. Hasta la próxima. Gracias. Buenos días. Gracias a ustedes.